Doctor Pedro Pablo Vargas Vargas, el Estado colombiano acaba de ser condenado por la Comisión Internacional de Derechos Humanos en el sonado caso de Giacomo Turra, ocurrido hace algunas décadas en esta ciudad. Usted actuó como defensor de los policías que fueron sindicados de haberle causado la muerte. ¿Cuándo y dónde sucedieron los hechos que dieron lugar a este suceso judicial muy comentado en las páginas periodísticas? Bueno, según el expediente, los hechos o la historia comienza el 3 de septiembre de 1995 en las horas de la noche, aquí en Cartagena, en el edificio, en el hotel, en el restaurante El Riquísimo, que está al lado de Tocagua, en el barrio del Laguito. Allí llegó Turra en las horas de la noche, sumamente embriagado, realizando actos de violencia. Duró un rato allí, de donde salió corriendo como un loco, y llegó a la avenida San Martín, hasta encontrarse con el edificio, con el restaurante Miwat, de unos chinos, que no estaba funcionando en ese momento, pero él se introdujo con violencia contra uno de los dueños del restaurante y se introdujo en un baño, partió un lavamanos, desastre. En ese momento fue que se llamó a la policía y se presentaron los primeros agentes. Sí. Bueno, sobre este tema de la llegada de los policías, los que intervienen en el procedimiento contra Turra, se dice que no pertenecían a ese cuadrante. Procesalmente, ¿cómo se explicó, cómo se llevó a cabo esta situación? Bueno, yo creo que sí pertenecían a ese cuadrante. Y quiero dar una respuesta que no la di anteriormente. Cuando los policiales regresaron al edificio en que estaba viviendo Turra, ya dije que encontraron cocaína, pero todo en compañía del portero del edificio. Ahora, los agentes de la policía era una obligación de ellos llevar a cabo unas diligencias que en materia de procedimientos penales se conocen como diligencias de investigación previa. Ellos tenían la obligación, siendo policiales, de llevar a cabo la investigación previa, que fue lo que comenzaron a hacer. Repito, con el consentimiento del portero del edificio Los Delfines, donde él estaba alojado. Pero según un testigo que se le dio propaganda por la prensa de Prueba Reina, con el que iban a condenar a los policías y que luego resultó falso, ocurrieron el 4 del mismo año, de 1995. Según ese testigo que usted llama, era el portador de la Prueba Reina, ¿cuándo y cómo se ejecutaron los hechos? Según ese testigo, que iba a ser el único testigo que presenció el hecho principal, los hechos ocurrieron, o la ejecución del delito, mejor dicho, y la consumación ocurrieron en el cuartelillo de policía del barrio de Boca Grande. ¿Quiénes fueron los miembros de la policía imputados en este proceso? Bueno, Raimundo Llano Vázquez, que era un sargento segundo, había un cabo segundo, 2 policías, un patrullero. Sí. ¿Cuándo entra usted al proceso y por petición de quién? Yo entré al proceso con mi hermano Rodrigo Vargas casi 3 años después de los hechos. Sí. Cuando los policiales estaban ya casi condenados. Sí. ¿Quién lo busca para que atienda el caso? La señora del sargento Llano fue a mi oficina y me pidió que fuera a la policía
hablar con él y con los otros agentes porque querían hablar conmigo para que me hiciera cargo de la defensa. ¿Quiénes más intervienen en ese proceso, además de usted y su hermano Rodrigo? Bueno, mi hermano Rodrigo, yo, la doctora Ira Galvis, que era la abogada de la parte civil, la doctora Marcela Yedrawi, que era suplente de Daira, el asesor jurídico de la policía, el militar alto que dirigió el Consejo de Guerra y un personaje importante que era, en la época, era Procurador General de la Nación, el doctor Montalegre Liné, que además era tratadista en Derecho Penal. Sí. Bueno, ¿cómo fue la relación procesal entre quienes dirigían las dos principales partes, la acusación y la defensa? Bueno, la relación entre usted y... La relación entre mi persona y la de la doctora Galvis en ese proceso fue excelente, fue cordial, fue de respeto. Ahí no hubo nunca problemas entre nosotros. Sí. Bueno, usted ha sido siempre un abogado de prestigio. La doctora Galvis y usted también pues siguen teniendo un hándicap positivo en materia penal muy reconocido en la ciudad y en el país. ¿Qué pensó en un caso como ese enfrentarse a la doctora Daira? Bueno, para mí fue hasta cierto punto un honor, ¿no? Yo conozco a la doctora Daira desde que era estudiante de Derecho y en mis 57 años que duré como docente de la Facultad de Derecho dando materias como español, procedimiento penal y Derecho Penal General, casi nunca vi una estudiante tan incapaz, tan inteligente como Daira. Brillante. Brillante, sí. Y lo demostró después que se salió de la Facultad de Derecho a ejercer la profesión de abogado. Y no solamente eso, es escritora. Daira escribió un libro muy bueno que se llama Fraude Procesal, pero magnífico. Sí. Bueno, el resultado de la necropsia que se practica al cadáver del joven italiano Giacomo Turra, ¿qué resultados tuvo y su impacto procesal dentro del caso? Ahí encontraron hematomas, laceraciones, heridas en diferentes partes del cuerpo. Pero ahí se cometió un error y lo cometió la familia de Turra, que incineraron, y el juez de instrucción dio la orden, incineraron el cadáver pocos días después de sucedidos los hechos, cuando apenas se le había hecho una diligencia de necropsia, ¿no? ¿Qué impacto tuvo esto dentro del proceso? Eso tuvo un impacto bastante grave, porque no se pudieron determinar muchas cosas en relación con la muerte del joven italiano. Sí. Bueno, ¿de qué se acusó en ese proceso a los policiales que por lo menos mediáticamente tenían una situación bastante comprometida en el caso? Bueno, el delito que se le acusó a los policiales fue homicidio agravado y de abuso de autoridad y cualquier otro delito que no recuerdo ahora mismo. Sí. Bueno, era un caso ya de derechos humanos. Siempre ha existido la pregunta, ¿por qué no pasó a la justicia ordinaria y se quedó en la justicia penal militar? Bueno, sencillamente porque el Código de Justicia Penal Militar dice que la competencia de ellos es para los delitos cometidos principalmente, ¿no?, por militares o policías en ejercicio de sus funciones o por razón de las mismas. Sí. Bueno, y en el desarrollo del proceso se fueron filtrando pues informaciones y siempre se decía que lo que atestiguaban quienes comparecían como testigos de la parte acusadora tenían unas versiones que prácticamente procesalmente parecían indestructibles.
¿Cómo eso finalmente no sucedió? ¿Cómo se derrumbaron esos testimonios? Bueno, el testimonio, es que en el negocio no hubo un solo testimonio sobre los hechos, sobre el hecho principal. Sí. La parte civil tenía testigos que se referían a asuntos accesorios, pero no al hecho principal. Y la defensa también tenía bastantes testigos que se referían a asuntos accesorios y no al hecho principal, porque el hecho principal no existió. Ese muchacho se mató él mismo. Sí. Bueno, fue bastante polémico el hecho del regreso de los policías que participaron en el operativo de dominio del señor Turra, después de muerto, de haber dejado el cadáver en el hospital Boca Grande, haber regresado al apartamento de Turra en Los Delfines y supuestamente haber dejado cocaína para, supuestamente, no me consta, corroborar la tesis de la ingesta de droga por parte del Oxiso. Eso es falso. En el expediente está claro que ellos sí, después que dejaron a Turra en el hospital de Boca Grande, regresaron al edificio de Los Delfines, donde estaba hospedado Turra, pero entraron con permiso del celador del edificio, quien les abrió el apartamento, porque ellos no tenían llave, y se dio cuenta de todo lo que pasó y de que en realidad encontraron cocaína en el punto ese. Sí. Posteriormente de este hecho se dijo que ese portero y otras personas que tenían una versión que favorecía inicialmente a la parte civil habían sido amenazados. ¿Hubo amenazas en ese caso? Yo, cuando entré al proceso, no vi en el expediente constancia de ninguna amenaza. Y desde que yo entré, tampoco se produjo ninguna de ellas. Bueno, contradicciones, doctor Vargas. Un proceso bastante polémico, aún décadas después continúa estando presente en la polémica pública. En los primeros análisis indican que no había cocaína en la orina del joven Turra. Posteriormente hay otro experticio, incluso con una contramuestra, si no estoy mal, hecha en Estados Unidos, que dio positivo. ¿Cómo se puede explicar que la misma orina en un momento determinado dé negativo y posteriormente positivo? Bueno, si hubiera sido lo contrario, sí habría problema o contradicción y sospecha de que hubo algo malo, pero yo no veo contradicción ahí. Y bueno, por lo menos la polémica pública. Ahí no hay contradicción. El primer dictamen salió negativo. Sí, bueno, usted manifestó que cuando entra el caso, pasado más de 2 años después de los hechos, se da cuenta de que iba a trabajar en un proceso bastante complicado, entre otras cosas porque el Ministerio Público era el Procurador General de la Nación, de quien percibió, según lo que parecía verse y conocerse en ese momento del proceso, que iba a solicitarle a los miembros del Consejo de Guerra que decretaran la condena de los agentes que estaban sindicados de eso. ¿Qué hizo para que el fallo fuera absolutorio después de que lo que se barajaba era una condena segura? Cuando yo entré al proceso, la realidad es que cogimos un caso prácticamente perdido, sobre todo porque la calidad de la abogada, la doctora Ira Garbi, y estaba de Ministerio Público, agente del Ministerio Público, el doctor Montalegre Liné, que era a la sazón el Procurador General de la Nación. Fiscal. No, fiscal no. Sí, bueno. Procurador. Sí. General de la Nación. Sí. Entonces, yo hablé con él, y hablando con él me di cuenta de que él estaba convencido de que los policiales eran responsables. Además de eso, la prensa también estaba convencida de la responsabilidad de los policiales y tenían convencida a la sociedad de ese hecho.
Entonces, yo me metí en un problema grave porque ya eran unos señores que prácticamente estaban condenados. Sí. Bueno, ¿cuántas instancias sí? Un momentico. Sí. ¿Cómo, usted me pregunta que cómo... Sí, ¿cómo se voltea la tendencia esa que había generalizada de la culpabilidad? En esa, repito, que en el proceso no había ningún testigo que declarara sobre el hecho principal. No había uno solo. Todos declaraban sobre problemas o asuntos accesorios. Pero en esos días que yo entré al proceso, se regó la noticia de que la acción civil tenía un testigo que era la reina de las pruebas y que con ese testigo iban a condenar a procesado. Era un señor de apellido Martínez Meyer, que bajó como paracaídas viniendo de Barranquilla. ¿Qué dijo? ¿Qué atestiguó? No, cuando yo supe que él iba a declarar en una inspección que se practicó en el cuartelillo de policía de Boca Grande. De Boca Grande, que fue el punto que él señaló como aquel en que sucedieron los hechos. Entonces yo me preparé. Yo, en gramática española, hay un punto muy interesante que lo aproveché en mi ejercicio profesional mucho, que es el de el complemento circunstancial. Complemento circunstancial es un oficio que desempeña el sustantivo siempre que se refiera al verbo denotando circunstancia, y la circunstancia puede ser de lugar, de tiempo, de modo, de instrumento, de procedencia, de dirección, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Yo en los procesos tenía en cuenta las circunstancias cuando contrainterrogaba. Entonces yo, por ejemplo, yo cogía primero tiempo, modo, causa, lugar, etcétera, etcétera. Cuando el señor estaba declarando en la inspección judicial, yo me di cuenta que el señor era un testigo falso. Y era un testigo falso porque estaba mostrando un lugar equivocado. Entonces, cuando yo comencé a contrainterrogarlo, las respuestas de él voltearon completamente el problema y absolvieron a los procesados. ¿Por qué? Porque él no sabía que el cuartelillo de Boca Grande era un sitio que estaba enchapado todo su piso en madera y que no tenía escalera de entrada, sino una rampa. Él no sabía eso. Entonces, él en su declaración y en las respuestas que dio a las preguntas que yo le hice, mostraba el sitio del cuartelillo de policía de Boca Grande como estaba cuando no había sido, cuando estaba después que fue remodelado. Se dice que fue la empresa Lozano y Reyes la que hizo la remodelación. Después de ese punto que se llevó la prueba de la remodelación, y eso hizo cambiar el criterio al Ministerio Público y a todo el mundo, y de ahí vino la sentencia absolutoria. ¿Cómo aparece ese contrato que fue una pieza estrella en el proceso? Yo no recuerdo. Sí. Bueno, no solamente contrato, sino que los contratistas declararon y todo eso. Bueno, ¿en cuántas instancias se llevó a cabo el proceso? Bueno, la primera instancia la cumplió la Policía Nacional en el Consejo de Guerra. Ahí absolvieron. La doctora Ira Galvis apeló y correspondió la apelación al Tribunal Militar de Colombia, quien confirmó la sentencia de primera instancia. Y la doctora Ira interpuso el recurso
extraordinario de casación que la Corte falló no casando la sentencia. Sí. Bueno, ¿qué opinión le merece, doctor Vargas, que después de haberse tramitado en esas dos instancias, de haber sido negado la casación solicitada por la doctora Daira Galvis, la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya decidido 30 años después tomar carta en el asunto, haberse pronunciado de la forma en que lo ha hecho, condenando al Estado colombiano? Yo creo que eso fue falta de defensa por parte de Colombia, porque en ese negocio se probó que el testigo era falso y con base en ese testimonio falso absolvieron a los procesados. Y no solamente se probó, sino que yo lo denuncié penalmente por falso testimonio y el negocio le correspondió al Juzgado Tercero Penal del Circuito y el Juzgado Tercero Penal del Circuito lo condenó mediante sentencia ejecutoriada. Pero nunca estuvo en la cárcel. Porque él huyó, él no se dejó coger. Bueno, ¿qué implicación tiene para Colombia este pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, Colombia tiene que, no sé si eso tendrá algún recurso, etcétera, etcétera, pero Colombia tiene suficientes elementos probatorios para demostrar que no es responsable de lo que se le hizo responsable. ¿De qué manera podría hacerse eso? Buscando un abogado que sepa de eso y que trabaje como lo manda la ley. Sí. Motivaciones, ¿cree usted que pudo haber alguna motivación política? No, yo no creo, por falta de pruebas. Yo conozco bien a la doctora Daira Galvis y es una persona correcta y uno... No, yo digo lo de la Comisión Interamericana de Derechos, el fallo. Sí, eso. Sí. Bueno, anécdotas, cosas que hubieran sucedido tras bambalinas en este proceso, el estado anímico de los sindicados, de sus familiares, ¿cómo se vivió eso, como decimos en el argot periodístico, detrás de cámaras? No, eso fue un éxito contundente que le dio vida a la familia de todos esos policías que eran inocentes. ¿Se ha vuelto a ver usted con los familiares o con los acusados que fueron absueltos? No los he visto, hace algún tiempo no los veo, pero me parece que algunos de ellos ya fallecieron. Sí. Por ejemplo, el sargento Llano, me dijeron que falleció, y otro más, no recuerdo quién es. ¿Tuvo algún contacto con la familia o con personas allegadas a la familia de Giacomo Turra? Nunca. Antes de asumir la defensa de los policías desde fuera, ¿qué impresiones tenía usted del caso? La realidad es que nunca le presté atención. Escuchaba las noticias a través de la prensa, de la radio, etcétera, etcétera, pero no. Y estaba convencido de que en manos de Daira Galvis a esos señores lo iban a condenar. Bueno, doctor Vargas, algo más que acotar, algo que usted quiera manifestar, algo que yo no le haya preguntado, algo que crea sea relevante para cerrar, si se puede decir de alguna forma informativamente, este caso que seguirá sonando por mucho tiempo. No, lo único que puedo decir es que a raíz de este caso yo escribí una novela que se llama El Testigo Falso, donde está relatado todo lo que en realidad aconteció, lógicamente cambiando los nombres para evitar problemas de alguna índole. ¿Y por qué no lo hizo con nombres propios y con el tracto propio de las circunstancias de los hechos? No, porque no quería meterme en problemas de que de pronto me vengan a denunciar por calumnia o por cualquier otro delito. ¿Cree usted que daría para un seriado de televisión como tantos ha habido? A mí me parece que sí. Sí. ¿Estaría dispuesto a medírsele en un guión para que sea, en caso de que se presentara la oportunidad, un seriado televisivo?
Yo como actor no. No. Como guionista, escritor de general Es de que, la trama. es que la obra, lo que pasó, Sí. está clarito ahí en la obra. Con todos los personajes, con un nombre cambiado. Por ejemplo, Cartagena no se llama Cartagena, sino Carabajal. Bueno, La doctora Aida Galvis se llama Patricia Escalante. ¿y usted? Yo me llamo Pellín Moreno, porque yo aparezco en la obra como defensor. Yo me introduje en la obra a través de un sueño que tuvo la esposa del sargento Llano. Bueno, más nada que decir. Nada más. Bueno, muchísimas gracias, doctor Vargas. Bueno, pues.